Bien, entonces tenemos que plantear esto de hizo alguna acción o hizo algo malo que empezamos a plantear antes, ya con la idea de que queremos representar a las acciones con individuos, ¿sí? Ese es un poco el objetivo. Entonces, tenemos una idea así muy por encima, vamos a tener que empezar a bajarla a algo más en concreto. Decimos que un mago hizo una acción si hizo alguna de estas cosas, ¿no? O sea, necesitamos poder expresar esta idea de cuál es la acción, hablando en términos de acción y no diciendo, por ejemplo, un predicado fuera de cama, Harry, que es lo que dijimos que no íbamos a hacer. Entonces, estaría bueno por ahí tener un predicado que me relacione a un mago con una acción que hizo. Bien, me gusta ese enfoque. O sea, si vamos a elegir modelar a las acciones como individuos, bueno, también hay que pensar cuál es el predicado que usa esos individuos, esas acciones. O sea, en este caso, cuál sería el que relaciona las acciones con el mago que la hizo, ¿no? Claro, o sea, podríamos hacer un predicado de Arial 2, en principio hizo mago, acción, que por ahí ahora mismo para este no nos interesa en absoluto cuál es, podríamos ponerle un guión bajo, pero para el hizo algo malo, por ahí esa acción sí nos interesa, ¿no? Eh, y hizo, si quisiéramos empezar a volcar este conocimiento que tenemos acá, podría ser que Harry hizo estar fuera de cama y que fuera de cama sea la acción que hizo. Y si queremos Ok, decir que Hermione hizo esto de ir al tercer piso, podríamos decir, bueno, podríamos también ir todo con átomos y decir ir a tercer piso, ir a sección restringida, pero yo creo que esto estaría bueno eh, poder generalizarlo en términos de fue a tal lugar, porque sabemos que ese lugar va a ser importante, ese lugar de alguna forma vamos a tener que relacionarlo con los puntos que le resta, si está prohibido o no está prohibido, entonces estaría bueno que eh, tener esta idea de cuál es el lugar, y por eso yo acá me veo tentado de poner un functor, es decir, ir a tercer piso es todo mi individuo que me representa esta acción. No sé si queda claro qué les parece a ustedes esta idea. A mí, sí, a mí, a mí me gusta bastante. Entonces, esto es sí, sí. una forma sencillita de modelar la idea de ir a un lugar y que luego tercer piso y sección restringida sean individuos que representan lugares. Creo que esa es una forma simpática de plantear esto. Eh, bueno, y siguiendo por este lado, esto debería ser más de lo mismo, ¿no? Ir a el bosque o ir a el tercer piso, ¿sí? Que todas son las cosas que hizo Harry. Otra cosa que me parece interesante mencionar es que cada una de estas acciones son aisladas, ¿sí? Entonces, a mí me gusta esta idea de tener múltiples definiciones de este predicado hizo que relaciona a cada persona con cada acción de forma individual. Eh, Acá esto digamos que todavía no era relevante, pero sí me parece interesante que esto relacione a un mago con una acción, ¿sí? En vez de decir cuáles son todas las acciones que hizo la persona. Sí, sí, no hay necesidad de agrupar así por persona todas las acciones que hizo. Eh, Simplemente tenerlo relacionado una a una nos alcanza y nos viene bien, de hecho. Bien. Entonces acá tenemos otro caso más. Decimos, bueno, Draco es otro caso de ir a un lugar. Eh, Va a ser un poco distinto a efectos de nuestra lógica final porque estas dos acciones, o sea, todas estas de ir al tercer piso, ir a la sección restringida, al bosque, esas se consideran malas acciones porque son lugares que están prohibidos. Esto es algo que vamos a tener que volcar en nuestro conocimiento. Mientras que esta de ir a las mazmorras no es un lugar prohibido, así que es una acción que alguien hizo que no es mala.
¿sí? Entonces ahí ya estamos entrando. Eh, y bueno, ahí tenemos más. Por ejemplo, estas todavía no las representamos de ninguna forma, es decir, las buenas acciones. Entonces, acá nuevamente podríamos pensar cómo vamos a representar las buenas acciones. No sé, ¿qué opinan ustedes? Este, sí, por lo que estoy viendo ahí, de una buena acción nos interesan varias cosas, ¿no? O por lo menos describe cuál es la acción, pero sobre todo describe los puntos también que va a ser importante. Y que eso es algo propio de cada una de estas buenas acciones que hacen los magos. Así que de alguna forma tengo que decir que está haciendo una buena acción, cuál es y cuál es el puntaje. Como que tengo que meter mucha información. Tal vez la idea de armar otro funtor y meter esos datos dentro pueda ser útil, ¿no? No veo por qué no. Entonces, buena acción, que le dieron 50 puntos por ganar al ajedrez mágico, ¿no? Algo así. Claro. Y podríamos hacer una cosa similar para la siguiente. Hermione le dieron 50 puntos por salvar a sus amigos. Y tenemos también a Harry, que le dieron solo 60 puntos por ganarle a Voldemort. Entonces, ya con esto planteamos todo el conocimiento que nos pedían registrar de las distintas acciones que fueron haciendo. Obviamente, si en algún momento tenemos que agregar más cosas, ya sea para estas acciones en particular u otras, lo que sea, no va a ser un problema. Agregamos nuevas definiciones para nuestro predicado ISO y está todo bien. Sí, 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 está bueno. Y está bueno también esto de cómo se modelaron cada acción. Este, porque si ven, son como radicalmente distintas, ¿no? De hecho, la primera es un átomo y el resto son functores, y entre los functores son bastante distintos entre sí. Pero está buena esta idea de poder decir, encontrar esta idea de acción y ponerle un nombre a todas ellas y de relacionarlos por el predicado ISO. Ujú. Me gusta cómo está quedando, me gusta. Sí, sí, está bueno, creo que nos va a llevar a una solución interesante. Por ejemplo, ahora que tenemos que resolver esto de hizo algo mal, porque hasta ahora, bueno, tenemos esto de hizo y no me importa absolutamente nada, bueno, digamos que no hay mucho para explotar, pero esto de hizo algo malo podría ser una cosa muy interesante. Eh, entonces, me decían que se considera que hizo algo malo cuando provoca un puntaje negativo, ¿sí? Todavía no empezamos a hablar mucho sobre los puntajes, pero podríamos decir que hizo mago una acción y podríamos relacionar a esa acción con el puntaje. eh, Puntaje que genera acción, puntaje, y podríamos decir que ese puntaje es menor a cero y, y listo. O sea, esto claramente le está diciendo lo que necesitábamos. Obviamente hay que resolver este puntaje que genera, pero es otro problema en el que podemos tratar de resolver ahora, pero en abstracto, así en alto nivel, esto es muy representativo de lo que estábamos tratando de hacer. Sí, 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 se ve cómo podemos ir dando pasitos hacia la solución, ¿no? Siempre estamos como en este enfoque top-down de pienso qué es lo que quiero y después lo vamos haciendo. Me parece sano esa metodología, me gusta. Y, y además esto, como el ir armando y nos permiten ir haciendo pasos y pasos hasta llegar a la solución, me parece piola, no enfrentarse a todo el problema de una. Ya pudimos modelar las acciones, bueno, veamos cómo sacamos el puntaje a partir de ahí. Dale. Sí, aparte, o sea, esto del puntaje nos va a servir para más adelante, así que tampoco es que lo íbamos a poder patear demasiado. Eh, el, el puntaje que genera, pensemos un poquitito del puntaje que generan las distintas acciones. ¿Qué pasa si esa acción era estar fuera de cama o era ir? Bueno, va a tener un puntaje distinto dependiendo de cuál es la acción. Podríamos arrancar por estas acciones negativas, ¿no? Ponele que teníamos que
hacerla de fuera de cama. Me decían que independientemente de todo lo demás, por eso esa información todavía no apareció, eh, me dice que estar fuera de cama resta 50 puntos. Entonces, si la acción fue fuera de cama, ¿qué puntaje? Menos 50, listo. No tiene más vuelta. Y Al toque. sí, ya fue todo. Y luego podríamos explorar qué pasa con las de ir a lugares prohibidos. Me decían que la cantidad de lugares, de puntos que resta ir a un lugar prohibido se indica para cada lugar. Entonces eso es algo que vamos a tener que plantear por afuera. Pero está bueno que podemos generalizar esta idea también. O sea, no es que tenemos que poner una definición para bosque, una definición para tercer piso, otra para sección restringida. Esto es algo que podemos poner en términos de ir a un lugar y tratar de generalizarlo por ese lado. Sí, sí, acá se ve claramente el que hay dos ideas. Una idea es que la acción es que vaya a un lugar y después está como dato el cuál es el lugar, ¿no? Ujú. Eh, Acá se nota por qué queríamos hacer eso y bueno, es para generalizar esta idea, ¿no? Tiene mucho sentido. Bien. Entonces, de momento todavía no tenemos volcado de ninguna forma este conocimiento sobre los lugares que están prohibidos y cuántos puntos restan, pero es algo que podemos agregar muy fácil. Vamos a, podríamos plantear que lugar prohibido, si este lugar está prohibido, me tienen que también dar un puntaje. Podríamos directamente pedir que ese puntaje que me indican para el lugar prohibido ya sea negativo, o podríamos plantear bueno, ahí dame números y yo acá me aseguro de que sea negativo lo que tenemos que restar, ¿no? Puntaje que resta y puntos por -1, una cosa más o menos así. Y lugar prohibido no sería más que volcar esta información. Estaba el bosque, que resta 50 puntos. Después teníamos a la sección restringida, que resta 10 puntos. Y después teníamos el tercer piso, que resta 75. Y ya está. Sí, como idea complementaria también, que tal vez medio que desembocamos en esta, mucho Ujú. tal vez no tomamos conciencia, pero esta idea de eh, no meter el puntaje en el funtor de ir a o en la acción de ir a, sino que tener separada la idea de cuáles son o sea, la relación entre lo que resta y el lugar y no con la acción, ¿no? Sí, La relación totalmente. del puntaje está dado solo con el lugar y en otros lados donde se vincula, bueno, la acción es de este lugar y este lugar tiene esto. Sí, bueno, Está eso es piola. especialmente interesante desde el punto de vista, por ejemplo, teníamos a Harry que fue al tercer piso y a Hermione que también fue al tercer piso, entonces si estuviera acá el puntaje, yo tendría que asegurarme de ponerle la misma cantidad, siempre que aparece ir al tercer piso, ponerle ahí la misma cantidad, entonces está bueno que ese conocimiento no esté por todos lados repetido, sino que esté en un único lugar, y ese único lugar, ese predicado lugar prohibido, está muy bien. Luego podríamos pensar qué pasa con las acciones de ir a que no son lugares prohibidos. Así como está, por ejemplo, si preguntamos puntaje que genera ir a las mazmorras. Eso, así como está mi solución, me va a decir falso, porque no está prohibido, entonces no se verifica. Y en principio podríamos dejarlo así, porque ir a un lugar que no está prohibido simplemente no genera puntos ni positivos ni negativos, entonces no lo veo mal. Sí, tiene sentido el que Ujú. directamente diga falso, ¿no? Por universo cerrado Claro, sería, o ¿no? sea, la alternativa sería decir algo como que genera 0 puntos un lugar que no está prohibido. Y bueno, como que te da una completitud, pero, pero la verdad es que no sé si, para este dominio, no sé si nos interesa tener
a las acciones neutras que te dan 0 puntos, porque simplemente no dan puntos y ya. Entonces, para mí, mejor no decir nada y ya. Me gusta su simpleza. Y lo único que nos estaría faltando como para terminar esto, entonces sería las buenas acciones. Que las buenas acciones ya tienen el puntaje y no me importa el motivo, es ese puntaje. Y esto está buenísimo, que esto ya directamente es un hecho. No tenemos nada que hacer, solamente relacionar a ese componente del funtor con los puntos que genera y listo. Sí, esto que permite hacer prolog es mágico. Esto de poder aparecer, ¿no? La misma incógnita o el mismo parámetro en varios argumentos dentro del predicado y que por unificación, ¿no? Esos dos puntajes son el mismo puntaje, ¿no? Claramente es el mismo número. Eh, Buenísimo. Bueno, bueno. Entonces, yo digo, probemos un poquitito. Por ejemplo, arranquemos probando estos predicados, hizo alguna acción y hizo algo malo. Quiero saber quiénes hicieron alguna acción. Y vamos a ver que, por ejemplo, acá van a estar, bueno, Harry y Hermione. Está también Draco, que hizo alguna acción. No le daba puntos, pero hizo alguna acción. Y también está Ron, que hicieron buenas acciones, esas cosas. Y si probamos, hizo algo malo. Un mago. También me dice, bueno, Harry, Hermione y Harry son los únicos que hicieron cosas malas de acuerdo a nuestra base de conocimientos, lo cual está bien. Que no esté soportado, que no tengamos el puntaje que genera ir a las mazmorras, no es un problema. Esto se comporta exactamente como queríamos. A efectos de Draco no hizo algo malo. Y si probamos ahora, es buen alumno. En base a lo que estuvimos probando, debería cumplirse efectivamente para estos dos, Draco y Ron. Uno que hizo algo, pero era más bien neutro, y otro que solo hizo cosas buenas. ¿Sí? Y listo. Buenísimo. Ya con esto oficialmente terminamos ese primer punto. Me parece importante mencionar que en sí, esto de buen alumno que planteamos al principio, no hacía falta cambiarlo de ninguna forma. Estaba bien el planteo general porque esas abstracciones luego podíamos explotarlas para donde quisiéramos. Y acabamos de hacer la parte más difícil, que fue tomar estas decisiones. Estas decisiones iniciales de cómo representamos la información y es probablemente la parte más pesada. Todavía hay cosas que no estuvimos usando, por ejemplo esto de a qué casa pertenece, eso va a entrar en juego un poco más tarde, pero ya todo lo que estaba en la introducción, que era más bien larga, está. Así que bueno, golazo. Sí, como que ese trabajo duro ya fue hecho, ahora queda ver cómo se explota. Perfecto. Bueno, se nos hizo de noche. Bueno, podemos entonces dar por concluido este punto. El siguiente un poco va también a validar, a ver si lo que planteamos estuvo bien, o se sostiene o no se sostiene. Pero la verdad es que estoy contenta, me gustó el planteo. Bueno, Buenísimo. Veamos cómo sigue entonces. dale, perfecto. Nos vemos en el siguiente punto.